Seguimos con este tema, vamos a estar analizando, conversando sobre esta lamentable situación. Para eso ya estamos en contacto con el senador José Miguel Insulza, senador de PS. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Gracias. Gracias por acompañarnos, senador. Primero, tercer mártir de Carabineros, menos de un mes y más allá de los números, es terrible la situación, la tragedia y por sobre todo la preocupación que aumenta en términos de que quienes nos cuidan no logran cuidarse en este tipo de situaciones. Este era un control de identidad en Santiago Centro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, la verdad es que hay casos en los cuales ocurre este tipo de cosas. La pregunta es si había razones para allanar ese automóvil. Y si era así, que se haga de una manera distinta de como se hace hasta hoy, porque... ¿Usted apunta a los procedimientos de Carabineros para actuar en ese tipo de casos? A los procedimientos. O sea, mire, generalmente Carabineros actúa de manera muy educada y muy correcta en esto. Dice: buenas tardes, señor, ¿usted podría proporcionar sus documentos, por favor? Bueno, si hay una sospecha, probablemente hay que ser un poquito más directo y más duro. Y actuar, desgraciadamente, actuar con las armas en la mano, porque de lo contrario, no, esto va a seguir. Estamos con criminales muy feroces aquí. Y si no entendemos eso, si no entendemos que la forma en que actúan los criminales ha cambiado sustantivamente, y no les decimos, como se dice en otros países: señor, por favor, ponga sus manos sobre el volante y bájese del vehículo. Efectivamente se hace así. El riesgo es muy grande, claro, tiene que hacerse así. Oiga, senador, pero usted iba a un punto y quería quedarme con el tema de los procedimientos. Por supuesto, se va conociendo más de lo que sucedió el día de ayer, entonces hay que ser muy cuidadoso y objetivo en términos de tener toda la película clara, digamos, en buen chileno. Pero lo que se entiende es que el cabo Primero Palma no tuvo opción o no habría tenido opción de reaccionar. Usted decía, bueno, y si hay sospecha, tendrá que estar con su arma de servicio en la mano. ¿Eso fue parte también de la discusión con respecto al proyecto Nain Retamal en ese sentido? ¿Cómo lo ve usted? No, eso está incluido. Eso yo creo que ahora sería probablemente posible hacerlo. Claro, pero esto era un control de identidad. Claro, pero los automóviles tienen que ser tratados como domicilios a estas alturas, sin problema. En eso hay una norma específica. Ahora, usted tiene razón, o sea, el carabinero siempre arriesga algo. Eso es cierto, ¿no? Por lo tanto, no hay que ser muy cuidadoso respecto a lo que decimos sobre su procedimiento, porque desgraciadamente este tipo de atentados con los criminales que tenemos hoy día van a volver a ocurrir. Pero hay cosas que realmente yo quisiera conocer bien el procedimiento para saber cuáles son ahora, y esto no es una crítica a Carabineros, ¿no? Es que la gente está actuando, estos criminales actúan de manera distinta a lo que de antes. Ellos disparan primero. Entonces, la verdad es que tenemos aquí un problema de dos tipos, ¿no? Primero, cómo actuar en los casos concretos. Y segundo, claro, todo nuestro enfoque, el tema de la criminalidad, que tiene que ser mucho menos permisivo que el de antes. Pues. Sí, déjeme ir a ese punto. Lo hemos conversado varias veces, en términos de que, por supuesto, tiene que haber una norma, un marco normativo, regulatorio en términos de cuando se llegue a usar el arma. Pero la norma y la ley tampoco va a ser una varita mágica en términos de que va a evitar de que cuando lo disparen primero muera la persona. Estoy siendo súper, quizás macabro en esto, pero es efectivo. La norma tiene que marcar la línea de acción, pero finalmente tampoco va a solucionar este tipo de situaciones donde el que dispara primero y sin ningún tipo de previo aviso, digamos, es justamente el delincuente. Se ha dado en otras situaciones para Carabineros, para perseguir investigaciones, donde, gracias al de arriba, digamos, no ha terminado en una situación fatal. En este caso no fue así. Lamentablemente se asesinó al cabo Palma. Realmente en esto vamos contracorriente, ¿no? Porque hoy día los criminales tienen mucho más armas que lo que tenían hace 10 años atrás. Sí. Esa es la realidad. Es decir, el contrabando de armas, la llegada de armas, la venta, el tráfico de armas es una cosa que no hemos sido capaces de controlar. Hoy día cualquier criminal tiene un arma. Entonces no podemos seguir actuando como actuábamos cuando probablemente no los tenían. Tenemos que ser... O sea, yo creo que, por ejemplo, los controles de identidad por sospecha deberían ser en busca de un arma. En busca de un arma, o sea, debería registrar si se va o si se anda buscando o si se anda controlando sospechosos de delincuencia, pues que se les controle de manera de saber si tienen un arma o no. Por ejemplo, la policía no está autorizada a tocar a los delincuentes. Va a tener que estar autorizada a eso.
Y los tiempos han cambiado. Claro. Los tiempos han cambiado radicalmente. O sea, no han cambiado un poco. Mira, es que antes, es que antes eran completamente distintos. Sí. A su Yo juicio hay que recuerdo ser más, perfectamente. hay que cambiar los procedimientos de carabineros, los que necesiten ley o no para cambiarse, pero que de alguna manera den una mayor discrecionalidad, podríamos decir, al actuar de carabinero. Autoricen una mayor Es que discrecionalidad. es el punto, porque Ahora va a decir que... quiero recordar un debate que se dio hace un par de años con el control preventivo de identidad, por ejemplo. Eso no fue para nada fácil y hubo varias críticas recordando tiempos bastante más oscuros de nuestro país en donde justamente esa discrecionalidad daba lugar a abuso. Bueno, yo lo critiqué por de partida porque dije que en ese momento que, a mi juicio, el problema era que si uno decía, mira, vamos a registrar en todas partes por igual, entonces termina lo que naturalmente para Carabineros es más fácil registrar en un lugar público, donde anda poca gente, etcétera, que registrar de manera oculta en la noche, ¿no? Pero el error ahí está en que no se puede hacer eso no se puede hacer siempre de la misma manera. Si usted va a controlar un par de personas que van caminando por la... Mire, yo recuerdo muy bien una vez, porque en Estados Unidos a veces se acerca a la gente, los policías le piden a uno que muestre sus documentos, todo lo demás. Pero en una ocasión yo andaba con mi familia y andábamos buscando una dirección. Entonces me paré en una calle relativamente oscura, porque estaba buscando un hotel al cual íbamos, y miré los números y no era ahí, entonces anduve un poco más y miré los números y a las tres veces me cayeron encima un auto de policía y me dijo, señor, bájese del auto con las manos en alto. Porque evidentemente mi Porque está actitud en era una actitud sospechosa. sospechosa. Pues. Evidente, mi actitud era sospechosa y se actúa como se actúa con un sospechoso. Y eso tenemos que permitirlo. Mire, a lo mejor hace unos años atrás yo habría dicho, no, mire, es invasión. No, hoy día digo, eso tenemos que permitirlo. Ahora, ¿y qué cambió ahí, senador? Usted dice, hace algunos años hubiera dicho que no, ahora diría que sí a eso. Cambió la conducta del criminal y lo que estamos enfrentando, pues si nosotros tenemos una ley, nosotros tenemos un sistema de persecución público y todo que es completamente permisivo, porque se parte de la base que hay poco delito, porque había poco delito. Hoy día hay mucho más delito y por lo tanto Claro, y son más violentos. Carabineros tienen que ser autorizados a ser más invasivos. Sí, son más violentos los criminales. Tienen que ser autorizados a ser más invasivos con los sospechosos, porque si de lo contrario... realmente habrá estar siempre. Bueno, ahora, repito, siempre puede pasar algo, aunque se empleen cosas distintas como las que estamos hablando aquí, sí. Siempre puede ocurrir, pero es mucho más probable que ocurra si se acercan al señor y le dicen, buenas tardes, señor, por favor, permítame sus documentos. Claro, hay que reducir el riesgo, digamos, a lo más mínimo, exacto. pero siempre va a existir, digamos. Entiendo perfecto el punto que usted nos menciona, senador. Oiga, déjeme ir a otro tema. Quiero también volver al punto que usted decía de las armas, pero ¿qué le parece los anuncios que hizo la ministra del Interior, Carolina Toá, durante la mañana en el Palacio de la Moneda, condenando el hecho? Ella estuvo desde bien temprano, desde la madrugada, de hecho, cuando esta situación se da. En términos de intervención, de adelantar lo que es la intervención de más de 20 30 comunas a nivel país y de alguna manera reuniones con la ANI, ¿cómo lo ve usted o considera que puede ser más de lo mismo, digamos? Con mucho respeto. Mire, yo creo que no creo que sea más de lo mismo intervenir en determinadas comunas. Yo creo que es una cosa que es importante. O sea, hoy día la policía tiene métodos para saber cuáles son las zonas del país en las cuales se reúnen más delincuentes. Naturalmente yo parto de la base que la gente buena que vive en esas comunas está dispuesta a que eso se haga, porque se agarran a tiros a cada rato entre ellos ahí mismo, ¿no? Entonces a mí me parece bien la intervención dentro de un grupo de comunas. Y claro, naturalmente tenemos que hacer algo con nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, porque no sabemos de dónde vienen estos criminales. Pues. Oiga, a ver, en su experiencia... Y tenemos que, y voy a decir una cosa, es para mí, esto tal vez sea más para mi región que para otras, ¿no? Tenemos que es Arica, ¿no? Tenemos que empadronar a los extranjeros que están en Chile sin documentos, no solamente son ilegales, sino que indocumentados, porque hay bandas criminales operando evidentemente en todas partes. Hablaba usted de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, usted como exministro del Interior también con vasta experiencia en este tipo de temas, senador. Actualmente, ¿cómo ve la ANI o cuál es la información que usted tiene sobre inteligencia? Hay un tema sobre, y lo comentamos la otra vez, la necesidad también de reformas estructurales en términos de la inteligencia para prevenir delitos, para prevenir el actuar de bandas organizadas, para prevenir eventualmente que este tipo de cosas sucedan, para que una persona en un auto tenga un arma y le dispare a un carabinero, por ejemplo.
Mire, la verdad es que yo creo que los sistemas de inteligencia del país están muy lesionados, no funcionan. Yo no sé qué pasará con Carabineros o con investigaciones. Hoy día, si se aprueba, yo espero que se apruebe pronto la ley sobre crimen organizado, porque permite usar escuchas, mire, los únicos sistemas de inteligencia que funcionan son cuando usted infiltra o tiene acceso a la conversación y la autorización de los criminales. Mirándolos desde afuera no va a sacar nunca absolutamente nada, ni tampoco reuniendo inteligencia abierta, como se dice. La ANI hoy día todavía no tiene un sistema operativo de inteligencia. Entonces, mis críticas van más a los sistemas que los tienen, a los de Carabineros de investigaciones. O sea, la pregunta es cuáles son las redes que tienen. Tienen redes, están infiltrando a la delincuencia, tienen agentes encubiertos que circulan por los barrios más difíciles de Santiago. Yo creo que eso no existe mucho, ¿eh? Francamente creo que no existe mucho, a lo mejor, ojalá esté equivocado, pero no tenemos pero el resultado en todo caso se conoce, no tenemos ninguna información sobre las pandillas y los grupos criminales que funcionan. Sí. Aquí lo que siempre yo lo he escuchado en muchísimas conversaciones, entrevistas también, el senador, sobre el tema de inteligencia, sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, es que está bastante llevada a un segundo plano y que no hay una interconexión con los otros organismos de inteligencia. Por ejemplo, el Ejército, la Fuerza Armada, Carabineros. Hay distintos organismos de inteligencia u oficinas de la inteligencia que van por caminos paralelos y no se interconectan como debería ser en un sistema bastante más moderno, avanzado y lógico donde haya una, ¿no? Y no comparten los datos. Pues hace muchos años, hace ya, no sé, más de una década se creó un sistema nacional de datos, ¿no? Un Banco Nacional de El Datos. Banco Nacional de Datos. Nadie pone sus datos en el Banco Nacional, pues esa es la realidad. Nadie los pone ahí. Entonces, si mañana pasa algo, cada uno va a recurrir al suyo. Seguramente ahora Carabineros está recurriendo al suyo, pero no tiene acceso a las informaciones de la Fiscalía, de la policía, de las otras policías. Entonces, no, porque no se han puesto los datos ahí y todos somos igualmente responsables, ¿no? La autoridad porque no los ha obligado a hacerlo y las unidades porque no han querido poner sus datos donde corresponde, ¿no? Y probablemente, como lo ha dicho algún especialista, el banco ya está un poco obsoleto y habría que inventar otra fórmula, porque cuando se creó, las técnicas eran algo distintas. Senador José Miguel Insulza, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros hasta ahora. Que esté muy bien. Muchas gracias y nuevamente empiezo. Yo estuve el otro día almorzando con el general director. Una muy grata conversación, hablamos, intercambiamos mucha información sobre muchas cosas y le quiero mandar a través suyo mis condolencias a Carabineros. Realmente yo soy alguien que siempre ha tenido una buena relación con Carabineros y la verdad es que sé el momento difícil que están pasando y les envío mi solidaridad y mi afecto. Gracias. De todas maneras, gracias, senador. Cuídese, que esté bien. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.